¿Alguna vez te has preguntado si la iglesia a la que asistes realmente te guía hacia la salvación o si sin darte cuenta podría conducirte a la perdición eterna? La Biblia nos advierte claramente en Mateo 7:16: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este versículo no es solo un aviso, sino la clave para discernir entre aquellos lugares que edifican tu fe y los que ponen en riesgo tu alma. Hoy veremos cómo identificar las iglesias que bajo apariencia de santidad desvían a los creyentes de la verdad y los caminos de Dios. Te mostraremos señales claras para que protejas tu espíritu y no caigas en engaños que podrían tener consecuencias eternas. ¿Estás listo para abrir los ojos y conocer la verdad que puede salvar tu vida eterna? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas se sienten llenas de esperanza al entrar a una iglesia y sin embargo al salir terminan confundidas, vacías o incluso más alejadas de Dios? Mateo 7:16 nos advierte con una claridad que no admite discusión: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este versículo no es simplemente un consejo antiguo, es una guía viva que nos permite identificar lugares que, bajo la apariencia de santidad, podrían conducirnos a la ruina eterna. Hoy veremos cómo reconocer estas señales, cómo discernir la verdad de la apariencia y cómo proteger nuestra alma de doctrinas y prácticas que desvían del camino que Jesús nos enseñó. La palabra de Dios no es neutral, es la brújula que orienta nuestros pasos y nos ayuda a distinguir entre lo que salva y lo que destruye. Desde los primeros capítulos de la Biblia observamos cómo Dios advierte a su pueblo sobre líderes que prometen guía espiritual, pero que en realidad buscan su propio beneficio. En Jeremías 23:16 leemos: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os enseñan vanidades, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Estas palabras nos muestran que la desviación no siempre se presenta de manera obvia. Puede disfrazarse con vestiduras de piedad, con sonrisas acogedoras y palabras suaves. La historia del pueblo de Israel es un recordatorio constante de lo sutil que puede ser el engaño. Al seguir líderes que ignoraban la palabra de Dios, se encontraron en situaciones de desastre espiritual y físico, perdiendo la dirección que Dios les había dado desde el principio. Hoy muchas personas asisten a congregaciones atraídas por la fama de sus líderes, por los himnos resonantes o por la apariencia de prosperidad que muestran. La promesa de bienestar material y milagros visibles puede nublar la percepción espiritual y apartar la mirada de la verdadera fuente de vida, que es Cristo. A veces incluso aquellos con el deseo más genuino de acercarse a Dios terminan siguiendo enseñanzas que no provienen del Espíritu Santo, sino de tradiciones humanas mezcladas con interpretaciones erróneas de la Escritura. La Biblia nos advierte que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Este recordatorio es vital. Nuestra fe y nuestra salvación no dependen de lo que vemos o de la popularidad de un pastor, sino de nuestra conexión personal con Dios y de nuestra capacidad para discernir su voz. Uno de los ejemplos más claros de esta realidad lo encontramos en la historia de Acab y los profetas de Baal. En Primera de Reyes 18 observamos cómo un rey desviado
permitió que 100 profetas engañaran al pueblo, desviándolos del verdadero Dios con rituales y promesas vacías. Aunque todo parecía legítimo, su adoración estaba dirigida hacia la muerte espiritual, no hacia la vida que Dios ofrecía. El engaño muchas veces viene acompañado de espectáculo, voces apasionadas, promesas de prosperidad y emociones intensas que hacen sentir al creyente especial o bendecido. Sin embargo, al igual que Israel, el corazón puede permanecer distante de Dios y el camino que parecía iluminado puede convertirse en sombra de perdición. El peligro radica en que la mente humana tiende a buscar seguridad, reconocimiento y pertenencia. Muchos entran a iglesias donde se les promete éxito inmediato, sanidad garantizada o bendiciones materiales, sin que se enfatice la obediencia a la palabra ni el crecimiento en santidad. Estos lugares a menudo manipulan la fe, enseñando que la prosperidad es la prueba de que Dios está contento con nosotros, cuando en realidad la Escritura nos muestra que la verdadera bendición está en el caminar con Cristo, en la obediencia y en la transformación interior. Mateo 6:33. Los milagros y los signos pueden ser reales, pero si no están acompañados de enseñanza sólida, basada en la Biblia, se convierten en espejismos que confunden a quienes buscan el verdadero camino hacia la vida eterna. Existen congregaciones donde el enfoque se centra en las emociones del momento, donde la adoración es intensa y las experiencias espirituales se viven como fin en sí mismas, sin que se profundice en la palabra. Es fácil ser seducido por lo espectacular y perder la perspectiva de lo esencial. En Hebreos 5:14 se nos recuerda que los creyentes maduros deben ejercitarse en discernimiento, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los cuales por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La madurez espiritual no se obtiene con gritos o aplausos, sino con estudio diligente de la Escritura, oración constante y evaluación de las enseñanzas que recibimos. Cada decisión de permanecer en un lugar equivocado puede alejarnos más de Dios sin que lo notemos, mientras creemos que avanzamos espiritualmente. Un ejemplo contemporáneo que ilustra esta realidad es el de personas que siguen líderes carismáticos únicamente por su carisma o por las experiencias milagrosas que prometen, ignorando que detrás de la apariencia puede haber enseñanzas que contradicen la Biblia. Muchos se sienten emocionalmente satisfechos, pero su alma permanece insatisfecha, como las ciudades de Sodoma y Gomorra antes del juicio divino. La seducción del espectáculo espiritual y de la prosperidad momentánea puede oscurecer la verdad. El camino hacia Dios no es siempre visible ni emocionante, pero sí es seguro, fundamentado en la palabra y guiado por el Espíritu Santo. La Escritura nos da principios claros para discernir. 1 Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Este versículo es una herramienta poderosa. Nos invita a cuestionar y examinar lo que escuchamos, a no dejarnos llevar por lo que suena bien, sino a buscar confirmación en la Biblia. La fe no se mide por la emoción, la cantidad de asistentes o la frecuencia de los milagros. Se mide por la fidelidad a la palabra y por la capacidad de permanecer firme ante enseñanzas que contradicen la verdad de Dios. Es vital también reconocer cómo los falsos profetas operan a través de promesas de seguridad y de pertenencia. La necesidad humana de sentirse aceptado y protegido puede ser explotada para crear dependencia emocional hacia líderes o congregaciones, desviando la mirada de Dios y convirtiendo la fe en un medio para obtener beneficios personales.
La Biblia está llena de advertencias sobre este peligro. Los lobos, disfrazados de ovejas, pueden ser adorables y convincentes, pero su objetivo es destruir lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Por eso, discernir no es solo un acto de prudencia, sino un acto de obediencia y amor hacia nuestra propia alma. Recordemos la historia de los fariseos en el tiempo de Jesús. Muchos de ellos enseñaban con autoridad y parecían estar profundamente comprometidos con la fe, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Mateo 23 revela cómo sus enseñanzas estaban cargadas de hipocresía y aunque atraían multitudes, alejaban a las personas del camino de la verdad. Esta misma dinámica puede repetirse hoy cuando la apariencia de santidad se mezcla con prácticas o doctrinas que no reflejan el corazón de Cristo. Las advertencias bíblicas son claras. La apariencia externa no garantiza la salvación y el discernimiento es una necesidad constante. Además, la influencia de estas iglesias equivocadas no se limita a la esfera espiritual, afecta la vida diaria, las decisiones familiares y la perspectiva moral. Cuando un creyente sigue enseñanzas desviadas, sus elecciones se ven guiadas por criterios humanos y no por la palabra de Dios. Esto puede llevar a decisiones financieras, familiares y personales que, aunque parezcan correctas, están desconectadas del plan divino y pueden tener consecuencias devastadoras. Por eso, Mateo 7:24 a 27 nos recuerda la importancia de edificar nuestra vida sobre la roca firme de la palabra. Todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En medio de este panorama, no todo es desesperanza. Dios nos ha dado discernimiento, nos ha dotado de su Espíritu y nos ha dejado la Biblia como lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo 119, 105. La invitación es clara, no nos dejemos seducir por la apariencia, sino busquemos conocer la verdad, preguntarnos si lo que escuchamos y vivimos se alinea con la palabra de Dios y mantener un corazón dispuesto a escuchar su voz. La vida eterna no se gana por emociones o espectáculos, sino por obediencia, fe y relación genuina con Cristo. A medida que avanzamos en este estudio, comprenderemos cómo estas señales de alerta se manifiestan de manera sutil y cómo podemos protegernos de ellas. Veremos que muchas personas, incluso con las mejores intenciones, son engañadas porque no están equipadas para discernir la verdad. Sin embargo, con oración, lectura de la Biblia y guía del Espíritu Santo, es posible mantener el rumbo correcto y no caer en doctrinas que parecen santas, pero que en realidad destruyen el alma. Esta primera parte es solo el inicio de un recorrido que nos permitirá abrir los ojos, reconocer las señales y aprender a elegir sabiamente dónde y con quién compartimos nuestra fe. Cada paso que damos, cada enseñanza que escuchamos y cada líder que seguimos debe ser evaluado a la luz de la palabra. Solo así podremos distinguir entre lo que alimenta nuestra fe y lo que la corroe silenciosamente. Recordemos que la vida eterna está en juego y que Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para caminar con seguridad, discernir lo falso y abrazar lo verdadero. Al entender estas señales de alerta, comenzamos a construir un espíritu firme, una fe sólida y un corazón alineado con Cristo, evitando los caminos que conducen a la ruina eterna y caminando con la seguridad de estar bajo la protección de nuestro Señor. Cuando hablamos del peligro de poner a los líderes en el centro de nuestra fe, no estamos haciendo una advertencia superficial. Estamos abordando un principio que se encuentra repetidamente en las Escrituras. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha mostrado que la adoración debe dirigirse exclusivamente a Él
y que cualquier desviación hacia la exaltación de los hombres tiene consecuencias espirituales profundas. En Éxodo 23, Dios nos recuerda: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta prohibición no se limita a ídolos de piedra o metal, sino también a las figuras humanas que, aunque vistosas y carismáticas, ocupan un lugar que solo Dios debería tener en el corazón del creyente. El peligro radica en que, cuando el enfoque de la congregación se desplaza hacia el líder, la verdadera guía espiritual se oscurece y el pueblo queda expuesto a manipulaciones y enseñanzas erróneas. En la historia de Israel encontramos advertencias claras sobre este patrón. Cuando el pueblo comenzó a depender de los reyes en lugar de confiar en Dios, se alejaron de su voluntad y experimentaron consecuencias devastadoras. En 1 Samuel 8, vemos cómo Israel pidió un rey como las naciones. Y aunque Dios concedió su solicitud, advirtió sobre los peligros de colocar la confianza en un ser humano. El rey tomaría de sus campos, de sus hijos, de su libertad, y su liderazgo no siempre reflejaría la justicia de Dios. Esta narrativa no solo ilustra el riesgo de la idolatría hacia los líderes, sino que también señala la diferencia entre obedecer la autoridad legítima en el contexto divino y permitir que un hombre se convierta en objeto de devoción espiritual. Jesús mismo confrontó este peligro durante su ministerio terrenal. En Mateo 23 reprende con firmeza a los escribas y fariseos, quienes ocupaban el centro de la atención religiosa, recibiendo honores y reverencias que correspondían solo a Dios. Les dice: y todo lo que hagan, hacedlo de palabra, no de corazón, porque amáis el primer asiento en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Mateo 23, 6-7. La advertencia es clara. Cuando la adoración se desvía hacia los hombres, incluso los más instruidos en la ley, se pierde la conexión genuina con Dios. El corazón del creyente, que debería ser un altar vivo para el Espíritu Santo, se llena de actos de admiración humana, y la verdadera enseñanza se diluye entre protocolos, formalidades y elogios humanos. El Antiguo Testamento también muestra cómo los profetas falsos y los líderes corruptos llevaron al pueblo a la idolatría y a la destrucción. En Ezequiel 34, los pastores de Israel son reprendidos por alimentarse a sí mismos en lugar de cuidar a las ovejas. Dios dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no debían apacentar las ovejas? Ezequiel 34:2. Esta denuncia no solo critica el egoísmo, sino que alerta sobre el riesgo de colocar la autoridad humana por encima de la obediencia a Dios. Cuando el líder se convierte en el foco y no Cristo, la comunidad espiritual pierde su propósito y la salvación individual y colectiva se ve comprometida. La idolatría hacia líderes también se evidencia en los primeros tiempos de la iglesia. Pablo, en sus cartas a los Corintios, advierte sobre la división y la adoración a figuras humanas. Mejor es que os juntéis en un mismo espíritu y un mismo sentir, y no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo pensamiento y juicio. Primera a los Corintios 1:10. La preocupación de Pablo surge porque algunos cristianos comenzaron a identificarse con Apolo, con Pablo o con Cefas más que con Cristo. Esta tendencia, aunque aparentemente inofensiva, amenaza la unidad de la fe y puede conducir a la confusión espiritual. La atención que debería centrarse en Cristo se fragmenta hacia hombres con sus habilidades, carisma y conocimientos, desviando así el propósito central del Evangelio. Otro elemento clave es la manera en que algunas congregaciones confunden la autoridad espiritual con la veneración humana. En Deuteronomio 17, 18-20, Dios instruye al rey de Israel sobre cómo debe conducirse. Escribir para sí mismo la ley
y meditar en ella todos los días, para que no se enaltezca sobre sus hermanos ni se aparte del camino de Dios. Esto muestra que la verdadera autoridad no busca adoración ni dominio sobre el pueblo, sino servir y guiar conforme a la palabra. Cualquier líder que aspire a adoración o poder absoluto, incluso bajo la apariencia de santidad, está operando fuera del modelo divino y pone en riesgo a quienes lo siguen. La adoración centrada en hombres no solo desvía la fe, también puede distorsionar la percepción de la santidad y de la obediencia a Dios. Cuando los creyentes son enseñados a depender emocional y espiritualmente de un líder, comienzan a medir la espiritualidad por la influencia, el carisma o el reconocimiento público de esa persona. Esto lleva a la comparación constante, a la inseguridad espiritual y, en última instancia, a la idolatría. La Escritura enfatiza que la verdadera santidad proviene de un corazón sometido a Dios, no a la admiración de los hombres. Santiago 1:27 afirma: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La santidad se mide por el alineamiento con Dios, no por la exposición a la aprobación humana. En Jeremías 2:8 el profeta denuncia la tendencia de Israel a seguir líderes y profetas que no escuchan la voz de Dios. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que enseñaban la ley no me conocieron. Esta ceguera espiritual muestra la gravedad de confiar en hombres que han perdido la conexión con Dios. La adoración de líderes humanos puede inducir al error incluso entre los más devotos. Y aquellos que confían en ellos, en lugar de discernir a través de la palabra, se arriesgan a perder la dirección que Dios provee. Los salmos también reflejan la importancia de mantener a Dios como el centro de la adoración. El Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este principio simple y poderoso resuena a lo largo de toda la Escritura. La dependencia de líderes humanos, por más respetados que sean, nunca debe reemplazar la relación personal con Dios. Cada creyente está llamado a evaluar enseñanzas, discernir la intención de los líderes y medir cada palabra según la palabra de Dios. Cualquier desviación hacia la adoración humana es un riesgo directo a la salud espiritual y al destino eterno. La historia de los reyes de Israel, como Salomón, también ilustra la vulnerabilidad del pueblo cuando se permite que la atención se desplace hacia figuras humanas. Aunque Salomón recibió sabiduría excepcional, su corazón fue apartado por la influencia de sus esposas y consejeros que no eran fieles a Dios. 1 Reyes 11:4 afirma: cuando Salomón envejeció, sus mujeres desviaron su corazón hacia otros dioses. La lección es clara. Incluso los líderes más sabios y bendecidos pueden desviarse si la veneración humana reemplaza la obediencia a Dios. Y quienes siguen a esos líderes sin discernimiento corren el mismo peligro. La relevancia de esta enseñanza es inmediata para las iglesias contemporáneas. El culto a la personalidad y la dependencia de líderes para validar la fe puede crear estructuras donde la verdad bíblica queda subordinada a la voluntad humana. Esto se manifiesta en la exaltación de ministros como figuras infalibles, la aceptación acrítica de doctrinas novedosas o la justificación de prácticas que atraen más a las masas que a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios, sin embargo, nos recuerda que todo liderazgo espiritual debe servir al pueblo y no ser objeto de adoración. Marcos 10:42-45. Cuando el centro de la adoración es desplazado del Creador al hombre, se establece un patrón que genera dependencia, confusión y riesgo de engaño. La verdadera autoridad se demuestra en la enseñanza fiel, la corrección amorosa basada en la Escritura y la guía hacia la santidad.
no en la acumulación de poder o reconocimiento. 1 Pedro 5, 2 a 3 instruye a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este mandato revela que el liderazgo debe reflejar servicio y ejemplo, nunca convertirse en objeto de veneración. Finalmente, reconocer el peligro del culto a líderes y la adoración humana es un paso decisivo para proteger la fe y el alma. Cada creyente debe examinar su corazón, evaluar las enseñanzas que recibe y medir toda exaltación de líderes contra la palabra de Dios. La obediencia, la sumisión a Cristo y la fidelidad a la Escritura son los cimientos que previenen la desviación y mantienen la comunión con Dios intacta. Sin discernimiento es fácil caer en la trampa de admirar a los hombres más que al Señor, lo que puede llevar a caminos de confusión, error doctrinal y finalmente a la ruina espiritual. El atractivo de los milagros y las promesas de prosperidad ha sido una herramienta utilizada desde tiempos antiguos para desviar a las personas de la verdadera fe. La Biblia advierte sobre aquellos que presentan señales extraordinarias como prueba de santidad, pero cuyo corazón está lejos de Dios. En Mateo 24:24 Jesús advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta advertencia deja en claro que los milagros por sí mismos no son evidencia de que una enseñanza sea correcta ni de que la iglesia que los promueve conduzca a la salvación. La apariencia de poder sobrenatural puede encubrir intenciones que buscan la admiración humana, el lucro o la influencia, desviando la atención de lo que realmente importa: la obediencia a Dios y la fidelidad a su palabra, ¿no? El Antiguo Testamento muestra cómo la seducción por signos y prodigios fue un mecanismo que Satanás utilizó para apartar a Israel de la fidelidad a Dios. Los profetas falsos, apoyados por reyes y sacerdotes corruptos, llevaban al pueblo a creer en visiones y prodigios que no provenían del Señor, desviándolos hacia la idolatría y el pecado. En Jeremías 14:14, el Señor dice: y Jehová me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión falsa y adivinación mentirosa, dicen ellos, y mienten a mi pueblo, diciendo: paz tendréis, y no hubo paz. Este pasaje evidencia que los prodigios sin fundamento en la palabra generan una ilusión de seguridad y bienestar, mientras la verdadera vida espiritual se deteriora. La historia bíblica deja claro que la veracidad de un milagro no se mide por su espectacularidad, sino por su coherencia con la voluntad de Dios. El peligro de las promesas de prosperidad es igualmente severo. Algunos líderes presentan la riqueza material, la salud física o el éxito social como indicadores de la aprobación divina. En 2 de Corintios 11:13 a 15, Pablo advierte: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La prosperidad ofrecida como prueba de santidad puede encender la codicia, generar dependencia emocional y desviar a los creyentes del camino de obediencia. La riqueza material no asegura la bendición divina. La verdadera recompensa está en la fidelidad, en el crecimiento espiritual y en la vida eterna prometida por Cristo. Incluso en tiempos del Nuevo Testamento, los milagros y señales podían ser instrumentos de engaño. En Hechos 8, 9 a 11,
Simón el mago asombraba a la gente con su habilidad y muchos creían que tenía poder espiritual. Sin embargo, Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este ejemplo muestra que la capacidad de realizar actos extraordinarios no es garantía de que quien los realiza esté en comunión con Dios, ni de que la enseñanza que propaga sea verdadera. Los milagros pueden ser visibles y llamativos, pero sin base en la palabra son como luces en la oscuridad que confunden y no guían. El Antiguo Testamento también registra cómo la promesa de prosperidad se utilizó para desviar a la gente del temor y la obediencia a Dios. El rey Acaz y otros gobernantes permitieron que profetas falsos, apoyados por rituales y prodigios, persuadieran al pueblo de que estaban protegidos y bendecidos, mientras sus corazones se alejaban del Señor. Isaías 8:19-20 advierte: y cuando os digan, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran y musitan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La verdadera guía espiritual no se obtiene por lo espectacular, sino por el estudio diligente de la ley, la obediencia y la comunión con Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, esta dinámica se repite. Los líderes que prometen prosperidad inmediata y milagros visibles atraen multitudes, pero muchas veces lo hacen a expensas de la enseñanza correcta. Las congregaciones se centran en experiencias externas, mientras la transformación interior y la obediencia a la palabra se relegan. Filipenses 3:18-19 describe a quienes buscan el mundo en lugar de Cristo. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta advertencia resuena hoy. Los creyentes que buscan milagros y prosperidad como evidencia de bendición pueden terminar alejándose del verdadero camino. Los milagros falsos y las promesas de prosperidad también alteran la percepción de la espiritualidad. En lugar de evaluar la enseñanza según la palabra, los creyentes miden la autenticidad por lo que ven y sienten. Las emociones y la excitación espiritual sustituyen la obediencia y la disciplina bíblica. Primera de Tesalonicenses 5:21-22 instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La evaluación constante de lo que se recibe y se enseña es esencial para discernir la verdad. Las experiencias extraordinarias deben confirmarse con la palabra y no convertirse en la base principal de la fe. La historia de Eliseo y los falsos profetas en 2 Reyes 2 ilustra otro principio clave. Dios valida su obra a través de su poder soberano y no por la apariencia de los actos. Mientras los falsos profetas intentaban reproducir los milagros de Eliseo, sus esfuerzos demostraban vanidad y falta de autoridad espiritual genuina. Esto muestra que los milagros no son evidencia de cercanía a Dios, sino reflejan obediencia, humildad y alineación con la palabra. El verdadero poder divino produce frutos visibles de santidad, justicia y transformación interior. No solo señales externas que asombran a las multitudes. Las promesas de prosperidad también pueden condicionar la obediencia y la fe. Cuando se enseña que la bendición material es recompensa directa por asistencia, diezmos o donaciones, se introduce una forma de transacción que distorsiona el evangelio. Malaquías 3:8-10 enseña sobre la ofrenda y la fidelidad a Dios, pero en contexto el propósito es obedecer y honrar a Dios, no recibir prosperidad como pago automático.
La obediencia verdadera no depende de la recompensa visible, sino de un corazón sometido y deseoso de agradar a Dios, independientemente de los resultados tangibles. En contraste, la Escritura enfatiza que los verdaderos milagros y la bendición espiritual vienen acompañados de humildad, obediencia y fidelidad. Elías, al confrontar a los profetas de Baal, no buscó reconocimiento ni prosperidad personal. Su objetivo fue demostrar el poder del Dios verdadero y restaurar la fe del pueblo. Primera de Reyes 18. El milagro del fuego en el Monte Carmelo no era un espectáculo para entretener, sino un testimonio de la autoridad divina. La diferencia entre los milagros de Dios y los prodigios falsos radica en su propósito. El primero dirige al corazón a Cristo. El segundo puede solo generar admiración humana y dependencia del líder. El efecto de depender de milagros y promesas externas es sutil pero profundo. Los creyentes pueden confundir la emoción con la verdad, medir la santidad por signos visibles y perder el discernimiento espiritual. Jesús mismo advirtió que no toda señal conduce a Dios y que algunos engaños son tan poderosos que podrían engañar a los elegidos si no ejercen discernimiento. En Lucas 6:46 pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La obediencia y la alineación con la palabra son los criterios esenciales, no la espectacularidad de los actos. Finalmente, reconocer la trampa de los milagros falsos y las promesas de prosperidad es esencial para preservar la fe. Cada creyente debe medir lo que se enseña, lo que se promete y lo que se experimenta frente a la Escritura. El verdadero milagro es la transformación del corazón, la obediencia constante y la comunión con Dios, no la emoción pasajera ni el beneficio material. Santiago 1:17 recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, subrayando que la fuente de bendición es Dios y no el hombre ni sus métodos llamativos. Mantener este principio es esencial para no ser desviado por promesas que parecen santas, pero conducen a la ruina espiritual. Permanecer en lugares equivocados tiene consecuencias que trascienden lo visible y lo inmediato. No se trata solo de una elección de asistencia o de rutina, sino de una decisión que puede afectar el destino eterno. La Biblia es clara al mostrar que cada entorno espiritual influye en la formación del corazón y en la dirección de la vida. Proverbios 4:14-15 advierte: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por él, apártate de ella y pasa. Este consejo, sencillo pero profundo, refleja la importancia de la ubicación espiritual. Lo que se permite entrar en la mente y el corazón influye sobre la fe, los pensamientos y la percepción del bien y del mal. Cada congregación, cada líder, cada enseñanza forma un tejido que moldea el carácter espiritual. Permanecer en lugares que no están alineados con la palabra de Dios puede llevar paso a paso a la pérdida de claridad, al debilitamiento de la fe y a la adopción de doctrinas que confunden. Los profetas del Antiguo Testamento enfrentaron este mismo peligro. Jeremías, confrontando a un pueblo que se había apartado, destacó la consecuencia de seguir lugares y enseñanzas corruptas. ¿Por qué habéis tropezado en piedras que no son piedras? Jeremías 6:21. La advertencia es directa. Muchos tropiezan sin darse cuenta, porque lo que parece seguro y santificado no lo es. La obediencia a Dios y la alineación con su palabra son los únicos caminos que garantizan estabilidad espiritual. Cada desviación, cada adaptación a enseñanzas humanas o a rituales que parecen benignos produce grietas en la fe.
debilitando la relación con Dios y dejando la puerta abierta a doctrinas peligrosas que conducen al error y a la ruina. La historia de Israel es una sucesión de ejemplos sobre los riesgos de permanecer en contextos equivocados. Cuando el pueblo se aferró a templos que habían sido contaminados, a profetas falsos y a líderes que no obedecían la voz de Dios, sus vidas y su nación se vieron afectadas de manera irreversible. 2 Reyes 17:15 declara: y ellos dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios. Hicieron para sí ídolos de fundición, 2 becerros. Adoraron a todo ejército del cielo y sirvieron a Baal. Cada desviación de la enseñanza verdadera llevó a consecuencias directas: destrucción, dispersión y sufrimiento. La fidelidad a un lugar equivocado puede parecer inofensiva, pero tiene efectos acumulativos, erosionando la conciencia espiritual hasta que la visión de la verdad se nubla por completo. El Nuevo Testamento refuerza esta misma idea. Pablo, en su exhortación a los Efesios, advierte que la fe debe estar fundamentada en la verdad y no en estructuras humanas que se desvían de la enseñanza de Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. 2 Corinthians 6:14. La permanencia en contextos donde la justicia y la palabra no se aplican fielmente crea una mezcla peligrosa que confunde y desvía, haciendo que el corazón se acostumbre al error. El compromiso con lo visible, con la apariencia de santidad, puede sustituir la relación directa con Dios y la fe se vuelve frágil frente a las pruebas y tentaciones. La influencia de los lugares equivocados no solo se mide por las enseñanzas doctrinales, sino también por la cultura que promueven. En muchos contextos, la práctica de la religión se centra en rituales vacíos, emociones momentáneas y tradiciones humanas, dejando de lado el crecimiento interior y la obediencia consciente. Isaías 29:13 denuncia esta tendencia. Este pueblo se acerca a mí con la boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La presencia física en un lugar sagrado no garantiza proximidad con Dios. La repetición de rituales sin alineamiento con la palabra solo perpetúa una ilusión de espiritualidad. La consistencia externa puede ser impresionante, pero si no hay verdad interna, el espíritu se erosiona lentamente y la persona queda vulnerable al engaño. El impacto de permanecer en lugares equivocados también se manifiesta en la percepción de la autoridad y la guía espiritual. Cuando la congregación normaliza enseñanzas distorsionadas, los miembros comienzan a aceptar doctrinas y prácticas sin cuestionarlas, y lo que antes parecía incorrecto empieza a parecer aceptable. Este proceso gradual es especialmente peligroso porque actúa sobre la conciencia de manera silenciosa, alejando del discernimiento bíblico. Ezequiel 13:3 advierte: hijos de hombre, profetizad contra los profetas de Israel que profetizan y les dicen: Jehová ha dicho. Ellos predican visión de su propio corazón. La desviación se convierte en norma y el error se percibe como verdad, mientras la conexión con Dios se debilita. La permanencia prolongada en contextos equivocados puede afectar la capacidad de tomar decisiones conforme a la palabra. El creyente que se acostumbra a enseñanzas erróneas adopta patrones de pensamiento y comportamiento que reflejan la lógica humana y no la divina. Esto genera confusión, dificultad para discernir lo correcto y vulnerabilidad frente a doctrinas
más engañosas. En Hebreos 5:14 se recalca la necesidad de madurez espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los cuales, por el uso, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La madurez espiritual requiere práctica y evaluación constante, algo imposible si se permanece en lugares que no promueven la enseñanza de la verdad. Además, la historia de los fariseos ilustra cómo la apariencia de santidad puede seducir y confundir. Jesús les reprocha que se preocupan por el espectáculo externo y descuidan la justicia y la misericordia. Mateo 23, 23 a 24. La permanencia en un ambiente que prioriza la apariencia sobre la verdad puede distorsionar la percepción del bien, haciendo que la obediencia a Dios se confunda con rituales o tradiciones humanas. La fe se vuelve superficial, el corazón se endurece y la guía divina se percibe solo a través de lo visible y lo emocional, dejando de lado la obediencia consciente y fundamentada en la palabra. El poder de los lugares equivocados también se observa en la repetición de doctrinas distorsionadas. En Apocalipsis 2 y 3, las cartas a las iglesias muestran cómo ciertas congregaciones toleraron enseñanzas de Jezabel y prácticas contrarias a Dios, permitiendo que la desviación se consolidara. La permanencia en estos contextos llevó a los miembros a comprometer la verdad y a aceptar prácticas que ponían en riesgo su salvación. La advertencia es clara. No basta con asistir o participar. La fe requiere evaluación, discernimiento y alineación constante con la palabra de Dios. Otro efecto importante es la influencia sobre la espiritualidad colectiva. Cuando un lugar equivocado dirige a la congregación hacia interpretaciones erróneas, se crea un patrón que afecta la identidad y la práctica religiosa de todos sus miembros. La Biblia describe esta dinámica en Isaías 30, 9 a 11, donde el pueblo se niega a escuchar la enseñanza correcta y prefiere mensajes que confirman sus deseos humanos. Permanecer en tales entornos fortalece la resistencia a la verdad, perpetúa la confusión y establece hábitos espirituales que alejan de Dios. Cada día que se permanece en un lugar así, incrementa la dificultad de discernir y seguir el camino correcto. La permanencia en lugares equivocados también tiene repercusiones sobre la vida moral y la ética. Las decisiones diarias, la manera de relacionarse con otros y la interpretación de la justicia se ven afectadas por los patrones enseñados y normalizados en el entorno. La influencia acumulativa de enseñanzas distorsionadas puede llevar a justificar comportamientos contrarios a la palabra, mientras se cree estar actuando conforme a Dios. En Proverbios 14, 12 se afirma: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este principio se aplica con fuerza al contexto espiritual. Lo que parece seguro y correcto dentro de una congregación equivocada puede conducir de manera silenciosa y progresiva a la ruina espiritual. Incluso la oración y la adoración pueden verse comprometidas. En lugares donde la enseñanza es incorrecta, los creyentes aprenden a pedir según las expectativas humanas y no según la voluntad de Dios. Las promesas y las interpretaciones se adaptan a deseos personales y a la percepción del líder, en lugar de guiar hacia la obediencia y la sumisión a Dios. Mateo 6:6 enfatiza que la verdadera oración es en secreto, en intimidad con el Padre, sin buscar la aprobación humana. Permanecer en entornos que sustituyen la comunión genuina por la apariencia puede deteriorar esta relación esencial. El estudio de la palabra también se ve afectado.
en lugares que desvían, la enseñanza puede simplificarse, manipularse o interpretarse selectivamente, dejando huecos en el entendimiento y distorsionando la doctrina. 2 Timoteo 4, 3-4 advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La permanencia en estos contextos fortalece la resistencia a la verdad y propicia la aceptación de enseñanzas que no provienen de Dios, comprometiendo la salvación y la integridad espiritual. Finalmente, la consecuencia de permanecer en lugares equivocados se refleja en la falta de frutos espirituales. La verdadera fe produce obediencia, santidad, discernimiento y amor según la palabra. Permanecer en un entorno que no promueve estos frutos genera estancamiento, confusión y pérdida de dirección. Juan 15:5 establece: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cada entorno que no fortalece esta conexión directa con Cristo limita el crecimiento y aumenta la vulnerabilidad al engaño y la ruina espiritual. Aprender a discernir la voz de Dios es un principio central para proteger el espíritu y mantener la fe firme ante doctrinas engañosas y lugares equivocados. La Escritura nos muestra que la voz del Señor se distingue no por espectáculo ni por promesas de prosperidad, sino por claridad, coherencia con su palabra y la transformación que produce en el corazón del creyente. En Juan 10:27, Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esta afirmación subraya que escuchar a Dios requiere intimidad, sensibilidad espiritual y atención constante, porque su guía nunca contradice la ley y los mandamientos de Dios, ni busca alimentar la vanidad humana. A lo largo de las Escrituras, Dios utilizó diversos métodos para comunicarse con su pueblo, desde visiones hasta profetas, y siempre en alineación con la verdad divina. En Hebreos 1:1-2 se enfatiza: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo. La voz de Dios es consistente y busca siempre conducir al creyente hacia obediencia, santidad y discernimiento, diferenciándose claramente de los engaños de falsos líderes, milagros espectaculares o promesas que desvían de su voluntad. Reconocer esta voz exige una sensibilidad cultivada mediante estudio de la palabra, oración y meditación constante. El discernimiento espiritual no es un proceso instantáneo. Es fruto de un corazón dispuesto a obedecer y a someterse a la autoridad de Dios, más allá de las emociones o la apariencia de lo que se ve en un lugar de culto. 1 Juan 4. 1 instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta verificación constante de la enseñanza frente a la Escritura protege al creyente de engaños y refuerza la claridad espiritual. La voz de Dios siempre produce paz, claridad y convicción, mientras We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's
it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could be. Te vi llegar con arena en la voz y un rojo de verdad en la piel y en el sol. Tu nombre cayó como vaso en el suelo y yo me quedé mirando el fuego. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame tu golpe y no te vayas más. ¡Hey! Tus manos hablaron más que tu boca. La noche en la mesa, la copa rota. Yo sé que duele cuando empieza el día, pero en tu cintura todo se olvida. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame tu golpe y no te vayas más. Y si mañana se rompe la fe, yo sigo aquí pegado a tu piel. Que suba el polvo, que arda el portal. Si tú me llamas, yo vuelvo igual. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame. Mientras que las voces humanas desviadas generan confusión, incertidumbre y dependencia, la Biblia proporciona señales claras de la autenticidad de la comunicación divina. Proverbios 3, 5 a 6 aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escuchar a Dios implica evaluar cada enseñanza y cada dirección conforme a su palabra, reconociendo que su guía busca edificar, no manipular, liberar, no condicionar, fortalecer la fe, no sustituirla por espectáculo. La obediencia, entonces, es el filtro que permite discernir
y diferenciar entre lo verdadero y lo engañoso. Los profetas de Israel como Samuel y Elías son ejemplos claros de cómo la comunicación de Dios siempre se manifiesta con propósito y claridad, aun cuando los mensajes puedan ser desafiantes o incómodos. 1 Samuel 3 relata cómo Dios llamó a Samuel mientras dormía cerca del arca, y aunque al principio confundió la voz con la de Elí, la instrucción de este último permitió reconocer el mensaje divino. Esta narrativa enseña que la voz de Dios se reconoce por su coherencia, autoridad y el llamado a la obediencia, diferenciándose de la atracción emocional de quienes buscan controlar o seducir a los seguidores mediante engaños. El discernimiento también requiere familiaridad con la palabra y una mente entrenada para reconocer los principios de Dios. Salmo 119, versículo 105 afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra no solo ilumina, sino que permite filtrar las enseñanzas que provienen de hombres y establecer un estándar que distingue lo verdadero de lo falso. Cada instrucción, cada exhortación o consejo espiritual debe ser medido frente a esta lámpara, y cualquier desviación debe ser identificada y corregida. Esto protege al creyente de doctrinas que aparentan ser correctas, pero que en realidad alejan de Dios. La práctica constante del discernimiento espiritual fortalece la capacidad de resistir engaño. Los fariseos y escribas del tiempo de Jesús ilustran cómo la autoridad religiosa sin obediencia a la palabra produce ceguera espiritual. Mateo 15:14 advierte: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Permanecer atentos a la voz de Dios mediante oración, estudio de la Escritura y evaluación de cada enseñanza protege del desvío y consolida un camino firme. La diferencia entre guía divina y humana es evidente para quienes entrenan sus sentidos espirituales en la verdad, mientras que la obediencia superficial conduce a la confusión y al error. Jesús mismo enseñó que la voz de Dios produce fruto en la vida del creyente. Lucas 6:46-48 compara a quienes escuchan y obedecen con un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, firme ante las tormentas. La voz de Dios siempre orienta hacia crecimiento, santidad y protección, y nunca conduce a prácticas que contradigan la palabra. El discernimiento entonces no es una opción, sino un requisito para evitar la ruina espiritual que proviene de lugares equivocados, doctrinas humanas y enseñanzas que seducen con apariencia de santidad. La protección del espíritu depende de esta capacidad de discernir, de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que proviene de hombre, y de mantener el corazón alineado con la verdad. Romanos 12:2 instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar la mente mediante la palabra permite filtrar enseñanzas, evaluar mensajes y confirmar la guía divina. Cada decisión de obedecer la voz verdadera fortalece el espíritu y protege al creyente de desviaciones que podrían conducir a la confusión o a la perdición. Finalmente, discernir la voz de Dios es la clave para caminar en libertad, fe y seguridad. Cada instrucción divina busca edificar, guiar y preservar, mientras que cualquier enseñanza que contradiga la palabra, que promueva dependencia humana o que busque la vanidad debe ser descartada. La voz de Dios se reconoce porque lleva al corazón a la verdad, produce frutos espirituales y mantiene firme el camino hacia la salvación. Salmo 34:16. Recuerda: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Escuchar a Dios entonces no es solo
una acción espiritual, es un mecanismo de protección y crecimiento. Esencial para evitar que la fe se desvíe en lugares y enseñanzas que conducen a la ruina eterna. La verdadera comunidad de fe no se define por la cantidad de asistentes ni por la fama del líder, sino por la fidelidad a la palabra de Dios y la manifestación de su espíritu en la vida de quienes participan. En Mateo 18:20, Jesús asegura: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La promesa no se basa en rituales llamativos ni en estructuras humanas. Se centra en la presencia de Cristo y en la obediencia a su voluntad. La comunidad espiritual genuina edificará, enseñará la verdad y fortalecerá la relación con Dios, creando un ambiente donde la fe crece de manera segura y la enseñanza permanece firme. A lo largo de la historia bíblica, Dios mostró que la salvación y la formación del carácter requieren ambientes que promuevan la verdad y la santidad. Los creyentes eran instruidos a congregarse, enseñar y exhortar unos a otros conforme a la palabra. En Hechos 2:42 se describe cómo los primeros discípulos se mantenían constantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este ejemplo demuestra que la verdadera comunidad fomenta aprendizaje, comunión y devoción, siempre centrada en Cristo y no en los hombres. La permanencia en entornos alineados con Dios garantiza crecimiento espiritual y protección frente a enseñanzas engañosas. La ruta hacia la salvación se clarifica cuando los creyentes se comprometen con lugares que enseñan, corrigen y guían de acuerdo con la palabra. En Efesios 4:11 a 12, Pablo explica que Dios da pastores, maestros y profetas para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo no es la exaltación del líder, sino la formación de discípulos maduros, capaces de discernir, obedecer y reflejar la verdad en sus vidas. La comunidad correcta actúa como instrumento para crecer en santidad, formar carácter y fortalecer la relación con Dios, mientras los lugares equivocados desvían y confunden. El impacto de una comunidad fiel también se evidencia en la manera en que enseña la obediencia y el discernimiento. Primera de Corintios 12:27 declara: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada creyente tiene un rol específico y la comunidad debe asegurar que cada miembro ejerza sus dones conforme a la verdad de Dios. La verdadera iglesia no promueve dependencia humana ni adoración a líderes. Cultiva discernimiento, compromiso con la palabra y un ambiente donde los miembros se ayudan a mantenerse en el camino correcto. Esto asegura que la fe no se pierda en la confusión de doctrinas humanas, ni en el atractivo de milagros vacíos. Los profetas del Antiguo Testamento también muestran la importancia de una comunidad alineada con Dios. En Nehemías, la restauración de Jerusalén no fue un esfuerzo aislado. Se llevó a cabo mediante la instrucción y exhortación constante de Esdras y de los líderes fieles a la palabra. Nehemías 8, 1 a 3 describe cómo todo Israel se congregó para escuchar la ley de Dios y comprenderla, estableciendo un patrón de unidad, aprendizaje y obediencia. Permanecer en un lugar que fomenta esta comprensión asegura que los creyentes no sean engañados por enseñanzas que buscan conveniencia, espectáculo o beneficio humano. La verdadera comunidad de fe se distingue también por la manera en que promueve la transformación interior. Santiago 1:22 advierte:
Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La congregación correcta impulsa a que cada miembro viva conforme a la palabra, cultivando obediencia, humildad y madurez espiritual. No basta con la asistencia ni con la emoción momentánea. La comunidad auténtica genera frutos visibles de santidad, amor y justicia. El efecto de permanecer en estos entornos es una vida espiritual fortalecida y una protección constante frente a las doctrinas que desvían y confunden. La ruta hacia la salvación también implica discernir la enseñanza colectiva y medirla frente a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21 instruye: examinadlo todo, retened lo bueno. Evaluar la enseñanza y la práctica de la congregación permite reconocer desviaciones y mantener la fe firme. Una comunidad que respeta este principio asegura que la vida de cada creyente se mantenga alineada con la verdad, evitando la influencia de doctrinas humanas, promesas de prosperidad o milagros vacíos que buscan la admiración más que la obediencia. El ejemplo de Jesús con sus discípulos refuerza la importancia de la comunidad. Él los instruyó, corrigió, guió y mostró cómo vivir conforme a la voluntad del Padre. Mateo 28, 19 a 20, señala la responsabilidad de enseñar y hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una comunidad que sigue este modelo no busca glorificar hombres, sino consolidar vidas en Cristo, fortaleciendo la fe y preservando la integridad espiritual de sus miembros. Finalmente, la verdadera comunidad de fe ofrece seguridad espiritual y guía constante. Salmo 27, 1 declara: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La presencia de Dios, mediada a través de enseñanzas correctas y un ambiente que fomenta la obediencia, garantiza protección frente a engaños. Permanecer en lugares equivocados puede debilitar la fe y desviar el camino, mientras la comunidad correcta edifica, instruye y mantiene firme la relación con Dios. La ruta hacia la salvación se encuentra en la obediencia, el discernimiento y la compañía de aquellos comprometidos con la verdad de Cristo, asegurando que cada creyente camine con firmeza hacia la eternidad. Al llegar al final de este recorrido es esencial comprender que la protección del alma y la dirección correcta en la vida espiritual no dependen de casualidades, emociones ni tradiciones humanas, sino de una relación consciente y constante con Dios. La Biblia revela que el camino de la fe está lleno de pruebas, decisiones y discernimiento, y que cada elección deja una marca indeleble en el espíritu. Jeremías 10:23 nos recuerda: yo sé, oh Jehová, que no es del hombre su camino, ni del hombre que camina dirigir sus pasos. Esta certeza nos invita a entregar la dirección de nuestra vida y nuestro entorno espiritual al único que nunca falla, al único que garantiza salvación y firmeza en la fe. Hay un principio que pocas veces se menciona de manera explícita, pero que resulta fundamental. La claridad de propósito divino es la brújula que evita que la confusión, la manipulación o la vanidad espiritual nos desvíen de la verdad. Proverbios 16:9 afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cada decisión que tomamos sobre dónde congregarnos, a quién escuchar y qué enseñar a nuestro espíritu debe estar alineada con la búsqueda de propósito y verdad que solo Dios puede confirmar. La fe madura se construye sobre la certeza de que Él dirige, corrige y protege incluso cuando todo lo que nos rodea parece confuso o atractivo a los ojos humanos.
Existe también un aspecto del espíritu que trasciende la simple obediencia, la sensibilidad a la autenticidad divina. No se trata solo de evitar lo incorrecto, sino de reconocer lo genuino, lo que lleva a un encuentro profundo con Dios y fortalece la capacidad de discernir sin depender de signos externos ni manipulaciones humanas. Isaías 30:21 nos recuerda: y tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni a la izquierda. La guía de Dios es clara para quienes aprenden a escuchar con el corazón atento. Y esta claridad se convierte en una luz que permite avanzar incluso en medio de engaños y distracciones. Además, la Escritura enfatiza la importancia de la responsabilidad personal en la construcción de un espíritu fuerte y resiliente. No basta con alejarse de lugares equivocados o seguir instrucciones superficiales. La verdadera protección se encuentra en la consolidación interna, en la integridad de la fe, en la coherencia entre lo que se cree y lo que se practica. Filipenses 2:12 exhorta: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta instrucción subraya que la fe no es pasiva. Requiere atención, esfuerzo y compromiso diario para mantener la conexión con Dios y resistir cualquier desviación que pueda surgir en el camino. Otro elemento crucial es la centralidad de la sabiduría espiritual. Eclesiastés 7:12 afirma: porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero, mas la excelencia de la sabiduría es que da vida a quienes la poseen. La sabiduría que proviene de Dios no solo protege contra errores doctrinales, sino que también fortalece el juicio, guía las decisiones y mantiene la integridad del espíritu frente a influencias externas. Esta sabiduría no se obtiene por acumulación de conocimiento humano, sino por estudio constante, meditación en la palabra y disposición para escuchar la voz de Dios. Finalmente, la conclusión de este guión invita a contemplar la dimensión eterna de cada decisión. Cada acción, cada lugar que elegimos, cada enseñanza que permitimos influir en nuestra mente y corazón tiene un impacto que trasciende el tiempo y afecta la eternidad. Mateo 6:19-21 nos recuerda: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La verdadera seguridad espiritual no proviene de instituciones humanas ni de líderes carismáticos, sino de un corazón centrado en Dios y un espíritu arraigado en su palabra, donde la eternidad se convierte en la medida de todas las decisiones. Esta conclusión no solo cierra un tema, sino que revela la esencia de la vida espiritual: discernir, obedecer, fortalecer y confiar plenamente en la dirección de Dios. El espectador queda invitado a mirar más allá de lo visible, a valorar la claridad del propósito divino, la autenticidad de la guía espiritual y la responsabilidad personal de proteger y fortalecer su alma. La ruina eterna no es un destino inevitable, es la consecuencia de ignorar la voz de Dios y depender de lo que parece atractivo, pero carece de verdad. La protección y la dirección están al alcance de quienes buscan con sinceridad, escuchan con atención y actúan con fidelidad.